Bueno, una vez más, saludarles a todos ustedes, estimados estudiantes. Estamos ingresando a una parte muy importante que es la parte de funciones y razones trigonométricas. Bueno, en este capítulo nosotros vamos a estudiar básicamente las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a hablar de CABC, un triángulo rectángulo, sea ABC, un triángulo rectángulo, ¿listo? Ángulo rectángulo, rectángulo. Vamos a colocar rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo que voy a dibujar en este caso va a tener esta forma, ¿está bien? Normalmente trabajamos con un triángulo de este tipo, ¿no? En el vértice principal le voy a colocar A esta vez, ¿está bien? Acá le voy a colocar B, A, B, C, ese triángulo rectángulo, ¿está bien? Entonces, este triángulo rectángulo, como ustedes pueden ver, tiene lados, sea ABC, el triángulo rectángulo, de lados ABC, ¿está bien? Uno de los lados va a ser A y ese es el opuesto al vértice A, entonces. En este caso lo voy a colocar así, el opuesto a B del lado B. Medida de este segmento, en este caso también va a ser C, ¿está bien? A este nosotros en el triángulo rectángulo, como ya hemos visto anteriormente, se le llama hipotenusa. A estos dos se les llama catetos, ¿no? ¿Está bien? Mucho depende entonces del ángulo en el que estemos trabajando, porque normalmente hablamos de seno de B, hablamos de cosenos, entonces vamos a trabajarlo como el ángulo básicamente, ¿está bien? Entonces, por definición en trigonometría llamamos seno, estudiamos 6 funciones trigonométricas, ¿está bien? Hablamos de la primera función trigonométrica, que es la función de seno, todo lo vamos a ver en relación de B en este caso. Función trigonométrica seno, seno de B en este caso, seno de B. El seno de B para nosotros es cateto opuesto sobre hipotenusa, no se olvide, cateto opuesto sobre hipotenusa. Así lo definimos nosotros al seno de un ángulo. Por eso seguramente han visto ustedes de esta relación, seguramente, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, sí. Entonces, en nuestro caso, el cateto opuesto de esta función seno, seno de B, el cateto opuesto para nosotros, ¿quién es? B sobre A. En este caso sería así. B. Esa es nuestra primera función trigonométrica, la más conocida, que llamamos la función seno. Posteriormente está la función coseno, coseno de B. Para nosotros, coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el cateto adyacente, ¿no? Adyacente, y este es el opuesto. Y esta es la hipotenusa para el ángulo en B. Para el ángulo en C, el opuesto sería este y el adyacente sería este, ¿no? Es una variación, enseguida vamos a ver eso. Entonces aquí, cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, en coseno de B va a ser igual a C sobre A. ¿Está bien? Entonces, en este caso, C sobre A. Eso no hay que olvidar. Está la función tangente. Muchas veces tangente simplemente lo vamos a denotar así, ¿listo? Una T y una G. Tangente de B. Tangente de B, más conocido como coca, si quieren así. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En realidad, tangente de B nosotros lo conocemos como seno sobre coseno. De ahí en realidad viene, ¿no? Pero eso más adelante. Por lo tanto, tangente de B, cateto opuesto es B. Cateto adyacente, ¿quién es? Eso es C.
tangente de B, de esa manera. Posteriormente está la cotangente. Una vez que has definido la tangente, está la cotangente, y para la cotangente nosotros vamos a utilizar esto, ¿no? Así, cotangente, ¿está bien? Cotangente de B. Son ya las inversas de esto, ¿está bien? Las inversas. En este caso, la inversa de la tangente sería de esta forma, ¿no? Invirtiendo quiere decir eso. Entonces, la cotangente de B, en nuestro caso va a ser cateto adyacente, que es C, y cateto opuesto, que es B. De esa manera. ¿Está bien? Está uno de los más conocidos, la función secante. La función secante. Entonces, esa secante nosotros anotamos de esta manera, y la secante básicamente es el opuesto en realidad a la parte del coseno. ¿Está bien? Estamos yendo en este sentido. Esta es la inversa de este, esta es la inversa de esto. Secante es la inversa de coseno, es la función inversa de coseno. Por lo tanto, aquí, como ven, sería la inversa, sería de esta manera, ¿no? Así, la hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la secante del ángulo en B, hipotenusa ya sabemos que es A, cateto adyacente ya sabemos que es C. Entonces, en ese sentido vendría así, secante. Vamos con el último, y el último en realidad es la cosecante, ¿está bien? Muchas veces la cotangente y con la cosecante lo vas a ver así, cosecante, ¿está bien? Así, cosecante. Y en algunos específicamente así, ¿no? Cosecante. Lo vamos a manejar de esa forma, ¿está bien? Cosecante, o en la otra. En la práctica también puede estar de esa manera, ¿no? Y la cosecante es la inversa de la función seno de B. Eso quiere decir que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Por lo tanto, la cosecante, en nuestro caso, de B, la hipotenusa es A, cateto opuesto, no se olvide, es B, por lo tanto sería así. Esas son nuestras 6 funciones trigonométricas que conocemos, ¿no? Básicamente, como un ejemplito, como un ejemplo de esto, sería este, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, el triángulo rectángulo como lados. Este es el triángulo rectángulo, un ejemplo muy conocido para todos ustedes, el triángulo de esta forma, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un triangulito así? ¿Qué tal si elaboramos un triángulo de lados de la siguiente manera? Este lado va a ser 3, este lado va a ser 4, que aparentemente es más grande, ¿no? Acá tenemos un lado, ¿no? No se olvide, B, A, C. ¿Cuánto sería este lado, no? Ese es el lado en A. Recuerden que ayer hemos visto el teorema de Pitágoras, en este caso. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, en este caso, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería de esta manera, ¿no? 3 al cuadrado más al cuadrado. 3 al cuadrado, como ves, es 9, 4 al cuadrado es 16, por lo tanto, a cuadrado en este caso es 25, ¿no? Por lo tanto, ¿a cuánto vale? Sacando raíz, en este caso corresponde a la raíz positiva, y en este caso, como ves, la hipotenusa vale 5, ¿está bien? Entonces estaríamos hablando de un triángulo muy conocido, que es el triángulo cuyos lados son 3, 4 y la hipotenusa vale 5. Muchas veces utilizamos esta relación, ¿está bien? Esta es la hipotenusa, no se olvide, esta es la hipotenusa.
estos son los catetos. Para el ángulo en B, este es el cateto opuesto, no se olvide, este sería el cateto opuesto. Para el ángulo en B, este sería el cateto adyacente. Veamos entonces cómo son las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de B, todo con B en este caso. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa vale 5, entonces aquí sería 3 quintos, ¿está bien? 3 quintos. Vamos con el coseno. Coseno de B. Cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso sería 4 quintos, ¿está bien?